Brief Encounter, ganadora del Gran Premio, el equivalente a la Palma de Oro, en la emblemática primera edición de Cannes en 1946, Brief Encounter, o Breve Encuentro, como se le conoce en español, dirigida por David Lean, es una de las joyas más queridas de la historia del festival. Se mereció este premio porque logró capturar la inmensidad del amor y el dolor sin utilizar la tragedia épica, sino en una escala más íntima, cotidiana y desgarradora, en el andén de un tren. La relevancia de esta película es ser la base del drama romántico moderno. Lean utilizó el realismo británico y una iluminación expresionista para filmar la culpa del deseo reprimido y la decencia de dos personas casadas que se enamoran perdidamente, pero deciden no destruir sus vidas. Un film que demuestra que el verdadero suspenso y la mayor de las tragedias pueden ocurrir en silencio, detrás de la mirada de esos dos extraños que toman un té. We're neither of us free to love each other. There's too much in the way. En 1962, la Palma de Oro la ganó el brasileño Anselmo Duarte con El pagador de promesas. Esta ha sido una de las victorias más únicas y gloriosas de Cannes. Nos cuenta la historia de Seth Burro, un hombre humilde que camina kilómetros cargando una cruz de madera para cumplir una promesa y llegar y chocar contra la burocracia, el sensacionalismo mediático y la rigidez de la Iglesia Católica. La cinta de Duarte sirvió como un puente perfecto entre el cine clásico de gran factura técnica y la urgencia social latinoamericana, contando una tragedia humana con tintes universales. Una película muy relevante porque hasta el día de hoy sigue siendo la única película brasileña en ganar la Palma de Oro. Dirigida por los hermanos Coen, esta película es una obra maestra del cine surrealista y una sátira mordaz sobre la era dorada de Hollywood. La historia sigue a Barton Fink, un dramaturgo neoyorquino intelectual que viaja a la ciudad de Los Ángeles para escribir un guión sobre lucha libre, solo para quedar atrapado en un bloqueo creativo monumental dentro del claustrofóbico Hotel Earl. El film brilla al difuminar las líneas entre la realidad y la pesadilla. Este decadente hotel mismo funciona como un personaje perturbador, un purgatorio sudoroso con paredes que sangran, transformando una comedia negra en un retorcido thriller psicológico de tintes apocalípticos. Con una atmósfera asfixiante y un impecable diseño de sonido, los Coen diseccionan magistralmente el frágil ego del artista y la hipocresía comercial de la industria cinematográfica. No ofrece al espectador respuestas fáciles. Es un viaje surrealista, fascinante, perturbador y extrañamente divertido hacia los rincones más oscuros de la mente humana. Adiós a mi concubina. En 1993, la Palma de Oro fue para el director Shane Kaiga por su película Adiós a mi concubina, empatando con The Piano. Una gran ganadora que fusiona con maestría el drama histórico con la desgarradora intimidad de un triángulo amoroso, todo articulado a través del fascinante y riguroso mundo de la ópera de Pekín. Esta fue la primera película en chino en ganar la Palma de Oro y se convirtió en el faro de la quinta generación de cineastas asiáticos, posicionando el cine de China en el mapa global. A lo largo de medio siglo de agitación política, desde los señores de la guerra y la invasión japonesa hasta los horrores de la revolución cultural, Kaiga retrata cómo el arte y la identidad personal intentan sobrevivir la brutalidad de la historia. Una Palma de Oro imperial y dolorosa, una representación histórica apabullante del cine épico que no ha perdido el alma.
La conversación, de Francis Ford Coppola. Entre El Padrino 1 y 2 está escondida esta joya que demostró que Coppola no solo sabía contar historias de mafiosos, sino también de paranoia. The best bugger on the West Coast. What about Henry Cavill es un obsesivo experto en vigilancia que se mete en un lío existencial cuando una grabación lo hace dudar del todo, incluso de sí mismo. Estrenada en 1974 y en pleno escándalo del Watergate, se volvió tan actual como incómoda. Un thriller lento, silencioso, pero demoledor, sobre la culpa, la privacidad y el precio de escuchar demasiado, excepto a tu propia conciencia. Come on, Harry. Show and tell. How'd you do it? Why are you asking me this? La cinta blanca, del director Michael Haneke. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, en un pequeño pueblo rural al norte de Alemania, empiezan a suceder una serie de extraños y violentos sucesos. El maestro del lugar comienza a investigar qué es lo que está pasando y poco a poco se va dando cuenta de la rígida estructura autoritaria y moralista de la sociedad del pueblo, destacando varios personajes importantes como el médico, el pastor y el varón. Haneke utiliza la cinematografía en blanco y negro para darnos una atmósfera más sombría y opresiva. Utiliza también tomas largas y estáticas, creando una sensación de distancia y observación fija, acentuando la frialdad y represión emocional de los personajes. Esta es una película que analiza los orígenes del mal, de cómo la violencia y la crueldad pueden arraigarse en una sociedad por medio de la represión, la hipocresía moral y las estructuras autoritarias. L'Enfant, o El Niño, de los directores Luc y Jean-Pierre Dardin. Esta es una joya del neorrealismo cinematográfico, escrito y dirigido por los hermanos Dardin. Y es la historia de una pareja adolescente que acaba de tener un bebé. La chica asume la responsabilidad inmediatamente y espera lo mismo de su pareja. Sin embargo, este no tiene trabajo ni ganas de buscarlo y vive de pequeños robos y estafas que comete por ahí. Ella le pide que cuide al niño unas horas para buscar un empleo y el joven decide vender al bebé para sacar algo de dinero. La madre, al darse cuenta, cae en estado de shock y exige que recupere al bebé. Esta es una película que podría parecer de lo más sencilla. Sin embargo, los Dardin logran darle un realismo casi documental con sus tomas a cámara alzada y la naturalidad de las actuaciones. Un retrato de la vida de los marginados y cómo se toman decisiones absurdas y desesperadas tratando de subsistir. Dirigida por el maestro griego Theo Angelopoulos, esta película es una meditación lírica e intensamente conmovedora sobre la mortalidad, el tiempo y la memoria. La historia sigue a Alexandre, un célebre escritor anciano y enfermo al que le queda un solo día de libertad antes de ingresar al hospital para enfrentar su inminente muerte. El film se transforma en una odisea poética cuando cruza su camino con un niño refugiado albanés. A través de este encuentro fortuito, la narrativa entrelaza con maestría el presente melancólico de Alexandre con deslumbrantes flashbacks de su pasado, mostrando la belleza efímera de la existencia. Con la melódica y nostálgica banda sonora de Eleni Karaindro y una fotografía neblinosa de una belleza desgarradora, Angelopoulos utiliza sus característicos planos secuencia para suspender el tiempo. Esta obra es un canto a la redención humana. Es un hermoso recordatorio de que un solo día puede llegar a contener la eternidad entera. Una obra maestra absoluta del cine que perdura por siempre.
Dirigida por el cineasta Shohei Imamura, esta obra maestra es una muestra cruda y necesariamente humana sobre la supervivencia, la vejez y los lazos familiares. Ambientada en una remota y empobrecida aldea del Japón del siglo XIX, la trama sigue la tradición del ubasute, una dolorosa costumbre donde los ancianos que cumplen 70 años deben ser llevados a la cima del monte Narayama para morir, evitando así convertirse en una carga insostenible para la comunidad. La narrativa se centra en la sabia y abnegada Orin, quien se prepara con total serenidad para su inminente viaje final, mientras intenta asegurar el bienestar de su reticente hijo Tatsuhei. Imamura contrasta magistralmente la brutalidad salvaje de la aldea con una conmovedora ternura filial, intercalando constantes y explícitas metáforas de la implacable vida animal. La película tiene una impactante fotografía y un enfoque antropológico sin concesiones. Puede ser cruel, pero desafortunadamente realista sobre el inevitable cambio generacional y la aceptación del mismo por todos los habitantes. I've seen it all, I have seen. Dancer in the Dark, o Bailarina en la Oscuridad, dirigida por Lars von Trier, es una desgarradora mezcla de cine musical y drama que redefine los límites del género. La película presenta a Selma, una inmigrante checa que sufre de ceguera progresiva y lucha por salvar el futuro de su hijo, mientras enfrenta una vida llena de dificultades y tragedias. La canción I've Seen It All establece un tono único, donde la vida y el cine se fusionan. La música se convierte en un escape para Selma, un refugio en su mundo sombrío. Las canciones en Dancer in the Dark son más que solo números musicales. Son visiones internas, soñadas y escapistas. A lo largo de la película, Selma imagina que su vida está siendo acompañada por secuencias musicales de gran escala, que contrastan con la crudeza de su vida real. I've seen a man killed by his. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.